Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Ustedes saben que cuando Newton descubrió la ley de la gravedad, estaba sentado mirando, dicen que estaba sentado debajo de un manzanero, el árbol que da la manzana. Y yo esta mañana estaba así, más o menos así como medio distraído. Estaba como medio distraído. Y me llega entonces al Instagram unos datos que publica un periódico de circulación nacional en su cuenta de Instagram. Y como que me llegó Newton, como que estaba así medio abstraído. Y me puse a analizar los datos de las elecciones a nivel de votos, no de alcaldía, no de votos que sacaron todos los partidos. Y comencé a hacer una proyección, comencé a analizar esos datos. Lógicamente, en política 2 y 2 no son 4, pero el análisis que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Ustedes saben que el gobierno, quien dirige el gobierno, regularmente tiene una cantidad de personas, no es que sean afines a él, porque la administración pública se ha ido profesionalizando y hay gente de todos los partidos, esa es la verdad. Y más en este gobierno que no se ha sentido esos grandes cambios a nivel de las instituciones. Pero lo cierto es que el presidente de la República tiene una gran influencia sobre los empleados públicos, sobre otras instituciones del gobierno y además también a través de la política social. Yo estimo que el gobierno podría tener una influencia directa sobre 1.300.000 votantes, partiendo de administración pública, funcionarios de la administración pública, empleados, familiares de estos, programas sociales, el Bonogá, Bonolú, todo este paquete de programas sociales. Entonces, un universo más o menos, calculo yo, de 1.300.000 votantes alrededor de toda esta lógica. Y me pongo a pensar lo que me han comentado muchas personas, amigas de partidos de oposición, diciéndome que en algunos centros de votación los partidos de oposición estaban, como quien dice, esos centros de votación eran desérticos. Ahí no había delegado de mesa, no había subdelegado, no tenían lo que regularmente tienen los partidos en las mesas, fuera de las mesas electorales, que son activistas con unos gafetes, etcétera. Me indicaban que parecía como que a la oposición no le había llegado la logística para montar todo ese tipo de estructura electoral que los partidos tradicionalmente organizan. Entonces tomo esa información, la proceso con la votación del PRM, de 1.800.000 votantes y algo, y sumo lo que sacó la Alianza Rescate RD, 1.400.000 y algo. Entonces razono y digo, pero si el PRM haciendo ese gran esfuerzo que hizo, montó toda su logística electoral, tenía delegados, suplentes, tenía gente fuera de los colegios electorales con gafetes, utilizó todo lo que se usa o todo lo que los partidos tradicionalmente hacen cuando están en el gobierno, 1.800.000 votos. Y la oposición, a mano pelá, simplemente recibiendo los votos de aquellos que se identifican con esos colores, 1.400.000 votos. Digo, pero espérate, pero aquí hay algo extraño, porque si el gobierno parte con una matriz de una cantidad de votos cautivos, familiares, amigos y demás, por aparte de eso, monta una logística electoral de ir a buscar a la gente a sus casas, llevarla a votar. La oposición no hizo nada de eso porque al parecer no le llegaron los recursos a tiempo para poder montar esa logística electoral, y que entre la oposición y el partido oficial la diferencia hayan sido de unos 400.000 votos. Me parece que es algo para que la oposición se tome muy en serio su rol, además de que la abstención más esos votos de los dominicanos de las diásporas, que suman más o menos unos 900.000 votantes, que son unos votos que yo no diría que son de la oposición, pero son por lo menos unos votos que van a tener algún nivel de independencia, puesto que
no están vinculados a ningún programa social, a ninguna nómina del Estado. O sea, van a tener una independencia. Si entienden que sus familiares aquí le comunican que el gobierno de Abinader está bien, está trabajando bien por el país, probablemente van a votar por el PRM y el presidente Abinader en la reelección. Si por el contrario le comunican que la situación está difícil, que los chelitos que ellos mandan de allá no dan, que el arroz está caro, que el plátano está caro y que la situación en el país está un poco complicada desde el punto de vista económico, probablemente entonces ese voto puede tener una inclinación más hacia los candidatos de oposición. Entonces, pienso que en ese sentido, los partidos de oposición tienen muchos elementos por donde crecer, tienen mucho por donde, vamos a decir, poder reinventarse. Pero para eso me quedo en esta palabra última, reinventarse. ¿Por qué? Porque yo he notado en las aulas universitarias de que la juventud va a ser un voto preponderante, pero a la juventud le falta mucha información. Y básicamente información de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, tanto lo que dirigió el presidente Fernández como lo que dirigió el presidente Medina. Se ve una ausencia, no conocen obras impactantes, no te pueden definir por qué van a votar por un candidato o por otro. Y en definitiva, la juventud se ve que un voto muy calificado, se ve como una especie así como que no sabe por quién votar. Y probablemente, si no hay una orientación alrededor de ese voto tan importante, se termine dejando llevar por una gran propaganda que está instalada en los medios de comunicación y en las redes sociales. Entonces, ese es un nicho para crecer. Pero para llegar a los jóvenes hay que pensar en Joaquín Balaguer del 1986. Y aquí hay un testigo de ese momento, Héctor Rodríguez Pimentel. Balaguer ya era un hombre de cierta edad, más o menos así, creo algo menos, algo un poquito más adulto probablemente que la edad que tiene el presidente Fernández. Pero en definitiva, Balaguer se hizo acompañar de muchachos para la época. Héctor Rodríguez Pimentel, El Chato, Leoncio Almanzar y otros. Luis Toral. Entonces, que eran muchachos para la época, 1986. Entonces, un consejo del presidente Leonel Fernández. Y un consejo sano. El presidente Fernández tiene que tener un entorno que los refresque frente a ese voto importante que se llama juventud. Es un voto muy importante y está todavía esperando quien lo conquiste. Y yo puedo hablar con conocimiento de causa, porque aunque en las aulas no hago propaganda política, pero por lo menos escucho y puedo construirme una realidad. Los jóvenes quieren que alguien le inspire y están esperando quien le inspire. Los jóvenes están esperando a alguien que le diga cómo va a ser el futuro para ellos. Un futuro que cada vez se nota incierto porque salen de las universidades y no consiguen trabajo. Entonces se necesita que un líder político les configure un panorama, vamos a decir laboral, le configura una idea de que con lo que ellos están aprendiendo en las universidades van a encontrar un lugar de trabajo. Porque hasta el momento están estudiando, pero usted no le ve perspectiva, vamos a decir, de un futuro promisorio en el corto y mediano plazo. Otro sector importante que el presidente Fernández debería de enfocarse es en un voto crítico, pero un voto que a los partidos políticos les sale gratis, porque es un voto de conciencia. Y me estoy refiriendo básicamente a la clase media. A la clase media también hay que presentarle una cara de un partido político comprometido con la transparencia, con el manejo correcto de los fondos públicos, porque esa clase media es muy ñoña con el tema de los impuestos. Porque esa clase media sufre, paga impuestos, tiene una pequeña empresita y quiere que esos recursos que ellos le pagan al Estado en términos de impuestos, quieren que esos recursos sean bien utilizados, que una educación pública sea de calidad, que los hospitales públicos sean de calidad, que en definitiva se vea que lo que se aporta al Estado se devuelva en bienes y servicios de alta calidad. Entonces, son dos sectores muy importante que hay que enfocarse si realmente se quiere sacar provecho en términos electoral de esos 6 millones de votos que por ahí andan volando. Los 6 millones sumados, algo más, algo menos, de esos votos que quedaron sin ejercer el sufragio
y esos votos también de los dominicanos de la diáspora. Por ahí hay un elemento importante para crecer. Ya si la oposición va a ir junta o va a ir dividida, ahí también hay otro escenario. Si va junta, creo que el impacto sería importante en términos de, vamos a decir, de proyección electoral. Ahora, si deciden ir de manera separada, por lo menos tienen que tener un guión en términos de un mensaje único, como lo planteó el genio de la propaganda nazi, Joseph Goebbels. Porque si la oposición comienza con distracciones como la del señor Mariotti, inmediatamente pasan las elecciones, le saca en cara o le enrostra los resultados del PLD, unos resultados que se obtienen bajo una alianza Rescate-RD. Entonces, la gente percibe, pero es por el segundo lugar que están peleando. Entonces, esa distracción de la oposición se termina convirtiendo en un voto útil para Luis Abinader. ¿Qué significa un voto útil? Si la gente percibe que la oposición no va para ningún lado, dice, yo no voy a perder mi tiempo, yo voy a votar por Abinader y ya salimos de eso. Y no tenemos que ir a segunda vuelta ni nada por el estilo. De manera, aquí lo importante que quiero resaltar es que hay tela por donde cortar. O sea, que nadie se llame engaño, que aquí hubo un plebiscito, que febrero está avisando a mayo, que ya en mayo no hay nada que buscar, que eso es un clavo pasado, que eso es un tiro de tres. Eso es totalmente falso, porque la cantidad de votos y en función de la inversión que hizo un bloque de partido con relación a otro bloque de partido fue descomunal. Y le he demostrado aquí que la oposición en muchísimas mesas no tenía ni delegados en las elecciones de febrero. Entonces, aparte de eso, si usted analiza todos los tratadistas de política, de académicos, de la ciencia política, establecen que la abstención es un llamado al gobierno, es una especie de reclamo al gobierno. La gente no se abstiene por la oposición, la gente se abstiene porque no quiere apoyar al gobierno de turno. Eso está escrito, eso no me lo he inventado yo, son estudios ya que se han hecho. Entonces la oposición tiene ahí un caldo de cultivo, tiene un terreno fértil para poder crecer. ¿Quiere decir esto que van a ganar? No lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ahí hay votantes probablemente que en un debate que se dé entre la línea de comunicación del presidente Abinader y la línea de comunicación de la oposición, probablemente pudiese tener una valoración de un lado o de otro. Por eso lo que estoy diciendo es que hay una masa crítica donde la oposición, con un discurso bien articulado, dejando todas estas rebatiñas y enfocándose en un solo mensaje, pudiese crear condiciones favorables para poder competir en condiciones de combate y condiciones, vamos a decir, de ganar las próximas elecciones frente al gobierno y frente a Luis Abinader.